mi voz empezó a transformarse y fue cuando entendí que realmente la voz es un arma. Es un arma la cual a mí hasta el día de hoy me ha ayudado en muchísimas cosas. He hecho voces en off, he hecho doblajes, he trabajado en televisión. Y por muchos años yo sufrí bullying. Fui una persona que golpeaban en la escuela, fui una persona que no lo dejaban hablar. A pesar de que yo no podía hablar, a mí no me dejaban hablar. O me hacía sufrir, o yo llegaba quejándome de mamá. Me rompieron a mí la tarea, me empujaron en el recreo, me mancharon el uniforme, etcétera, etcétera. Para mí siempre era algo que me frenaba a poder seguir soñando. Entonces, un día me acuerdo que me desperté y dije, ya no voy a la escuela, ya no quiero estudiar, ya no quiero estudiar, ya no voy a estudiar. Y yo me acuerdo perfecto que ahí con mis amigos y vámonos a la carretera por unos litros. Y amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Reynoso y estoy muy contento porque el invitado del día de hoy es regiomontano. Es conductor, es modelo, es artista, es cantautor también, ¿por qué no? Ya nomás le falta vender menudo los domingos. Él es Jorge Vadillo. ¡Échale! Gracias, tocayito, ¿cómo estás? Oye, Vientos. pues muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, no soy cantautor, no canto, pero sí he llegado a escribir algunas cosas. Que pronto podrán salir. Pues pronto podrán salir, o si quieren a algún cantante urbano que no cante, pero que haga show, puedo ser yo. Oye, tocayito, muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti, tocayo. Realmente estoy emocionado, estoy feliz desde el momento en el que me escribiste, desde el momento en el que me buscaste. Di el sí, ¿por qué? Porque pues me interesa hablar y me interesa que las personas pues conozcan un poquito más de mí, y qué mejor plataforma que la revista Influencer. Oye, tocayo, vamos a empezar por el inicio. Por el inicio. ¿Qué tan bueno eres para el chinchampú? Para el chinchampú soy bueno, no ¿Sí? soy el mejor, pero nos echamos una reta. Una reta. Pero cantadita bien. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Ajá, Okay, venga. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Chinchampú, piedra, papel o tijera. Y hasta que gano, güey. Te lo juro que es la primera. ¿Has perdido con todos? Con todos. Y con todos pedía con tijera y todos me ponían piedra. Pero ya, gané. Oye, tocayo, vamos a empezar. Eres de Monterrey. De Monterrey, Nuevo León, México. Ya llevo 10 años y medio aquí en Ciudad de México, de la ciudad de las montañas. De allá vengo, allá viví toda mi vida. Solamente desde que me mudé por acá, pues me vine solo a probar suerte y a ver qué salía acá en Ciudad de México. Oye, ¿y desde chiquito siempre has sido como muy extrovertido? ¿Siempre de que había una gente en la escuela y levantabas la mano? ¿O cómo eras de chiquito? Sí, siempre he sido muy extrovertido, no del todo seguro, como hasta el día de hoy puede llegar a parecer. Pero desde chiquito siempre era el que estaba bailando en el Día de las Madres, el que tal vez nunca lo hablaba, y ahorita vamos a tocar ese tema, pero siempre yo participaba en el bailable, siempre participaba, fui abanderado en la escolta, siempre era el chile de todos los moles, que siempre estaba ahí haciendo algo, porque siempre buscaba como la oportunidad de poder tener más visibilidad de alguna forma. Pero durante muchos años hay ciertas cosas que casi nunca lo he platicado, que es como cuando yo empecé a soñar con ser artista. Okay. Yo estaba súper chiquito y yo me acuerdo que yo crecí con las novelas Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, de Pocas Pulgas. Entonces yo siempre algo que tenía es que amaba ver la televisión. Amaba ver Televisa Niños, amaba ver las novelas, amaba muchísimo todo lo que tenía que ver con el medio artístico, y siempre soñé ser artista. Nunca, o creo que no sabía en su momento artista de qué, pero yo soñaba con estar tras un reflector, tras una cámara, con hacer teatro, con cantar, con bailar. Siempre soñé ser artista. Pero cuando yo estaba chiquito empecé a explorar como diferentes cosas, y yo me acuerdo perfectamente que en mi casa había una grabadora de las que tú le ponías un cassette y grababas tu música y después pues, ya lo reproducías, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de mis primeras canciones que yo tengo en mi cabeza las grababa yo con el cassette, y me encerraba y yo me ponía a bailar. Después, desde que yo estaba muy pequeño, mis papás siempre como que nos metieron a muchos deportes, ¿no? Primero estuve en fútbol, luego estuve en natación, fútbol americano, estuve en básquetbol, estuve en taekwondo, estuve en karate do, y estuve como que en todas las disciplinas que un niño normal, pues lo meten cuando está chiquito, ¿no? Pero yo cuando iba justamente a estos entrenamientos, yo le decía a mi mamá, es que yo no quiero hacer esto. Yo quiero bailar, yo quiero pintar, yo quiero cantar, yo quiero actuar. Y mi mamá, no, esas cosas no son para ti, tranquilo, vayas a entrenar. Conforme fui creciendo, siempre crecí con la idea de querer ser artista, pero como que nunca lo exploté en su momento, ¿no? En la secundaria me acuerdo perfecto que fue como las primeras oportunidades que yo dije, me voy a meter al grupo de teatro. Pero luego me arrepentí.
Me arrepentí porque justo lo que te dije hace ratito, que te iba a tocar el tema, yo nací con una complicación, por así decirlo, o con algo que a mí me frenaba hasta cierto punto durante toda mi vida. Y por muchos años yo sufrí bullying, fui una persona que golpeaban en la escuela, fui una persona que no lo dejaban hablar. A pesar de que yo no podía hablar, a mí no me dejaban hablar. Eso te reprimía más. Eso me reprimía muchísimo y fue como de las cosas que a mí desde un principio me frenaron a decir, realmente yo quiero ser artista, realmente yo me quiero dedicar a eso, realmente yo quiero hacer una novela, porque yo no podía hablar. Yo soy tartamudo de nacimiento y es algo que he aprendido a controlar conforme ha ido pasando el tiempo, pero desde que estaba yo muy chiquito siempre supe que tal vez eso podía complicarme la existencia hasta cierto punto, porque yo era de las personas que yo quería opinar en clase y mi tipo de tartamudeada era como de ahogarme. Yo empezaba a hablar y me ahogaba y me ponía a llorar. Sí, te frustraba Horrible. ay, el que no puedo hablar y se me Sí. están viendo y o se van a reír y Sí. Entonces siempre fue como un impedimento para mí eso. Fui con el otorrinolaringólogo durante muchos años. Mis tías, mis primas siempre se preocuparon por mí en cuestión de quererme ver bien y como sabían que para mí era pues algo que en su momento me causaba inseguridades o me hacía llorar o me hacía sufrir o yo llegaba quejándome de mamá. Me rompieron a mí la tarea, me empujaron en el recreo, me mancharon el uniforme, etcétera, etcétera. Para mí siempre era algo que me frenaba a poder seguir soñando. Nunca quité el dedo del renglón porque siempre supe desde que estoy muy pequeñito que yo me quería dedicar a esto. Pero en su momento, cuando yo estaba en la primaria, yo me acuerdo perfecto que yo levantaba la mano y todos, ¡ah! Ya habla del Tata. no O, manches. o apodos que actualmente creo que no me acuerdo porque siento que mi mente los bloqueó Los en bloqueó. algún momento, pero había muchísimos apodos que yo tenía y yo iba a empezar a hablar y empezaban a gritar o me empezaban a aventar papelitos. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues yo dije, ok, o sea, así soy, no puedo hacer nada, entonces tampoco puedo ser artista, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, después yo me quise inscribir en el teatro en la secundaria y lo dije, no. Imagínate que delante de toda la secundaria yo esté hablando lo que sea y que me pase eso y que todos se burlen, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué me meto a algo que tal vez yo no puedo llegar a controlar? Y no es que no pudiera hablar. Yo pude hablar en mi caso con mi familia y todo perfecto. Yo no tenía problemas. Pero cuando estaba ante la gente, yo tenía ese tipo de A lo complicaciones. mejor era como el pánico escénico o... No siento que fuera un pánico escénico porque desde que estaba muy pequeñito yo me acuerdo que mis papás es como que decían, este niño no habla bien, Okay. es que no sabe hablar. Y cuando me llevaban con el otorrinolaringólogo, yo me acuerdo que le decía así a mi mamá de, es que creo que tiene la lengua pegada o el frenillo muy corto. Entonces, como que mi familia siempre pensó que fue algo en nacimiento y fue algo con lo que yo crecí en mi mente de que pues soy tartamudo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y conforme yo cada vez iba creciendo más y yo sabía que realmente quería ser un artista, empezaba a pensar y yo a ver, ¿cómo sería yo si no tartamudeara? Y me acostaba pensando en eso y me despertaba pensando en eso y me desperté y decía, no, es que eso no va a pasar, soy tartamudo. Entonces conforme fue pasando el tiempo, más adelante me acuerdo perfecto que estaba entrando a la prepa y toda mi infancia, te estoy hablando kinder, primaria, secundaria, sufrí bullying de primaria a secundaria. Cuando yo entro a la prepa, la primera cosa que yo quise hacer fue cambiarme el nombre. Mi nombre completo es Jorge Orlando Vadillo. Entonces toda la gente en Monterrey me conoce como Orlando. La gente que me conoce antes de los 15 Ah, años, ya, la es algo que parte tampoco artística había contado. es Tienes otra Jorge. exclusiva. Casi nadie sabe mi segundo nombre. Pero toda la gente en mi infancia me conocía como Orlando. Orlando, Orlando. Cuando entro yo a la prepa, el primer día de clases, yo me acuerdo que estaba ¿Cómo te así. llamas? No. Yo me acuerdo que estaba así. Yo me lo cambio, no. Te toca a ti, ¿no? Ajá. Y me paré y me acuerdo que dije, soy Jorge Vadillo. Y cuando yo dije el Jorge Vadillo, siento que encontré una personalidad que yo no tenía. Ok. Y mis compañeros fue como que no, pero estábamos en la secundaria, a ti te decían Orlando, ¿no? Ajá. Y yo, sí, pero ahora soy Jorge. Y tú, cállate el Y hocico. yo, cállate el hocico, mija, quiétame, no. Entonces, yo me acuerdo que me cambié, la primera señal mía fue cambiarme el nombre. Fue como si hicieras un personaje para ahora tener la oportunidad de hablar bien Claro. con Jorge Vadillo. 100%, o sea, yo me acuerdo que un día antes yo lo estuve así pensando y mañana es el primer día de clases.
¿qué voy a hacer? O sea, porque había mucha gente que venía tal vez de mi secundaria que yo ya conocía. Entonces yo me acuerdo que el primer día hasta yo me desperté más temprano, busqué ropa así de no, con esto voy a cambiar. Y cuando llegué al salón de clases, entró en mí ese pánico de no puedes hablar. No puedes hablar, eres tartamudo, la gente se va a burlar, la gente te va a bullear, la gente etc, 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 etc. Y te lo juro que yo estaba así, me acuerdo perfectamente y dije, es mi momento. Y me paré y yo, me llamo Jorge Vadillo, vengo de tal secundaria, chalala, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, yo en la prepa hice un grupo de amigos que hasta la fecha son de mis mejores amigos, tengo más de 20 años que son mis amigos. Yo me acuerdo que cuando salimos fue, pero tú te llamas Orlando, o sea, como, ¿por qué te lo cambias? Ajá. Y yo, es mi nuevo yo, es mi nueva era, y me acuerdo que mis amigas me decían de que, muy bien, o sea, me gusta. Entonces, a los 15 años, yo comienzo a trabajar para una agencia. Empecé modelando en Monterrey, para diferentes agencias, llegué a ir a Multimedios a modelar pijamas en Viva la Vida hace 18 años. Lo digo porque él trabaja en Viva la Vida. Entonces, mi primera vez que aparecí en televisión fue a modelar pijamas en Viva la Vida. Okay. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba ahí, yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, yo quiero, me encantó. Me encantó. Desde que yo estaba ahí, te lo juro que yo me sentía parte de ahí. O sea, yo me sentía que había nacido para eso. Y fue muy chistoso porque justo un día antes el señor de la agencia me dijo, tienes que traer calzones blancos, tienes que traer calcetines blancos. Como que me dio ciertas indicaciones, ¿no? Pues ando yo con mi mamá acá en la tienda en el Soriana, que comprando calzones y calcetines y preparando todo. Pues me gasté más de lo que me pagaron, pero yo cumplí el sueño de estar en televisión. Pasa esto, empiezo a trabajar y yo modelaba nada más. Una vez me marcó una agencia de que, oye, Jorge, es que fíjate que tengo unos eventos que son activaciones de Semana Santa. Me acuerdo perfectísimamente en Semana Santa en un Oxxo de El Álamo, que es por la carretera nacional de Monterrey. Me hablan y me dicen, oye, pero esa animación, ¿qué rollo si te lo ventas? Y yo, sí, claro que sí, a huevo. Llega el día, yo voy a la activación y me tocó con una edecán en su momento que se llama Gidalti, y yo me acuerdo que la que hablaba por el micrófono era ella. Entonces, cuando venía el supervisor, yo agarraba el micrófono y según yo hablaba. Ajá. Y se iba el supervisor y ya. Entonces, al final, los de la agencia, no, pues me dijeron que estuvo súper bien esa activación y la madre. Que te quieren contratar para masaje. Que te quieren contratar para la voz planta. Oficial. No. Entonces, empecé a trabajar yo como animador, pero como animador low profile. Ajá. Después había un chavo en esa agencia que es el que hacía todos los eventos. Todos los eventos. Iba al Festival Playero a Cancún, iba no sé dónde, y que hacía Matamoros. Entonces la pasaba viajando y era el mejor pagado de la agencia. Ajá. Entonces un día me acuerdo perfecto que fuimos a un evento de una marca de cervezas, para ya no decir tanta marca, pues acá. Por los goles. Sí, que nos empiezan acá monetizando. Entonces me acuerdo perfecto que fuimos a este evento y yo vi a este chavo en el escenario y dije, ¿por qué yo no soy él? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y me empecé a cuestionar y te lo juro que casi creo que hasta me fui a negros yo ahí en el momento. Y fue cuando yo tomé la decisión y dije, voy a ser mejor que él. Y lo voy a hacer porque lo soy, porque sé que puedo. Entonces, mentalmente, mi chip fue cambiando poco a poquito. Conforme más iba agarrando pues seguridad. Experiencia también. Experiencia, seguridad en mí mismo. Y conforme más iba creciendo, yo iba viendo pues que la vida no podía seguir siendo un tartamudo por siempre. Si yo quería ser artista, yo tenía que tener una voz. Yo siempre he soñado que mi voz sea escuchada por muchas personas, que mi voz logre cambiar corazones, que logre cambiar mentes, que logre dejar una huellita en las personas. Y yo me acuerdo perfecto que yo dije, ¿por qué yo no soy él? O sea, ¿qué me falta? Que no sé hablar. ¿Por qué no sé hablar? Tengo que disfrutar más esto. Al día siguiente me acuerdo perfecto y son cosas que en mi mente todo el tiempo están, y cada vez que yo voy a hacer algo digo, yo hace muchos años yo no podía hacer esto, ¿no? Sí, entonces lo recuerdas y... Lo recuerdo perfecto y ve, se me nublan a mí los ojos porque son parte de mis pensamientos que yo tengo y son como mis gatillos que me ayudan a me disparar en el momento que yo me subo a un escenario y digo, sí, yo puedo, siempre he podido, ¿no? Pasa el tiempo, para no ponerme a chillar aquí, pasa el tiempo y conforme yo iba teniendo más eventos, yo me daba cuenta que nada más era una cuestión de disfrutar más el hablar. Durante muchos años, desde la primaria hasta la secundaria, yo siempre fui callado. Y ya mejor cállate, ni sabes hablar. Sí, te estás trabando. ¿Qué dijiste? Tal, tal, tal. En el momento en que dije, no, tengo que disfrutar hablar. Si yo quiero que la gente me escuche, la gente me tiene que escuchar bien.
Entonces empecé a trabajar más y más y más. Y luego este chavo, que era el primero de la agencia, pasó a ser el segundo. Entonces yo tenía muchísimo trabajo y me buscaban en muchos lados, pero había muchas cosas que yo decía no, porque yo sabía que en ciertas situaciones o ciertos eventos yo no podía hacerlo porque me daba pánico escénico. O sea, una cosa interna, me hablaban, oye Jorge, está esto con cervecería en la feria de no sé dónde. Y yo decía, no, o sea, porque ahí hay gente con alcohol. Ahí hay gente que puede faltarme al respeto, ahí hay gente que sí se puede llegar a burlar, había gente no. Entonces había ciertas limitaciones. La primera vez que yo hice consciente que dejé de tartamudear fue, yo me vine hace 10 años y medio aquí al CEA, y cuando entré al CEA yo estaba pues normal en mis clases. Yo me sentía feliz porque desde que estaba muy pequeñito siempre soñé con estudiar en el CEA y yo le decía a mis papás de que papá, es que yo quiero estudiar en el CEA, de que no, 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 esas cosas son joterías, esas cosas no son para ti, mejor ponte a estudiar y mejor ponte a sacar dieces y la madre, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba aquí en el CEU hubo un ejercicio y ese lo tengo muy marcado. Pasé al frente y tenemos que hablar de nuestros traumas y de las inseguridades que teníamos. Y cuando yo empecé a hablar de que no, pues yo soy tartamudo de nacimiento, para mí siempre ha sido ese mi trauma y pues creo que ustedes se han dado cuenta que de repente me trabo. Y empecé a escuchar a mis compañeros de tartamudo, ¿de dónde? Cállate si nunca te callas. Y fue como una cosa muy loca porque mientras yo hablaba de lo que era mi trauma, de lo que era mi inseguridad, de lo que me había causado muchos sufrimientos durante mi infancia, hasta con mi familia, en ese momento la gente me decía, no es cierto. Sí, no te lo creía. No me lo creía. Entonces, al momento que yo termino el ejercicio, mis amigos de que, ay, güey, cállate, ¿cuál tartamudo? No mames. Y yo, ¿cómo? Tenemos 6 meses aquí en la escuela y nunca has tartamudeado. ¿Neta? Sí. Ahí fue cuando conscientemente ya dijiste, ya no soy tartamudo. Fue la primera vez en mi vida y lo recuerdo perfecto porque fue cuando dije, tal vez nunca fui tartamudo. Y solamente fueron inseguridades que a mí me sembró la gente. O cosas que tal vez de que ya mejor cállate. O mi papá tiene mucho la costumbre que tú cállate, tú no opines. Y tal vez son cosas que inconscientemente los papás hacen, o los compañeros, o los maestros, de mejor cállate, no hables. Y a mí, aunado a mis inseguridades, pues yo siempre creí, y lo sigo yo diciendo hasta el día de hoy, porque no es algo que creo que se quita, es algo con lo que se aprende a vivir, y conforme a mi proceso yo he entendido que es cuestión de concentrarme. Si yo quiero dar una palabra y que mi palabra sea una bala hacia las personas, tengo que concentrarme en esa bala. No tengo que concentrarme en a ver cómo le cae esa bala a la persona, no, porque realmente es algo que puedo llegar a controlar. Entonces, cuando pasa esto en el CEA, yo me acuerdo que yo llegué a mi departamento y me puse a llorar. Pero una llorada, o sea, una llorada de... De que otra vez te Una trababas. llorada de cómo es posible que durante tantos años en mi vida, durante 21 años en mi vida, siempre dije que soy tartamudo y ahorita la gente no sabe que soy tartamudo. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no me lo ha notado? ¿Por qué? ¿No? Entonces, al día siguiente yo llego a la escuela, voy y hablo con el señor Cobo, que era el director de la escuela, y llegué y le dije de que por favor yo quiero que me den clases de voz. Y ahí empecé a tomar clases de neutralización de acento y de voz con los extranjeros. Habían argentinos, había una chava de Sudáfrica. Entonces mi voz empezó a transformarse y fue cuando entendí que realmente la voz es un arma. Es un arma la cual a mí hasta el día de hoy me ha ayudado en muchísimas cosas. He hecho voces en off, he hecho doblajes, he trabajado en televisión. Y en su momento, cuando yo entré al CEA, creo que lo que sucedió es que yo veía el CEA como si fuera mi aldea de pitufos. Todos éramos azules, todos éramos iguales. Ajá. Cada quien tenía tal vez, pues, diferentes cosas que los distinguían, pero yo me sentía parte de un lugar en el cual yo era aceptado, que no era el niño raro, que no era el niño tartamudo, que no era el niño que soñaba ser artista y estaba mal ser artista porque eso nada más es para X persona, o ese ambiente está muy feo porque pues crecí como que con muchas cosas de ahí al momento que yo expresaba de Estereotipos. quiero ser esto. No, no, no puedes porque la gente como nosotros no lo es. O tú no puedes porque eso es para tal, ¿no? Entonces cuando yo comprendo en la escuela que realmente todos estaban igual a mí, todos teníamos un sueño, todos soñábamos ser famosos, todos soñábamos ser artistas, creo que ahí es cuando entendí el por qué ya no tartamudeaba. Y te sentías seguro. Seguro. Yo me sentía una persona que estaba luchando por sus sueños, una persona que se atrevió a dejar a su familia para venirse a vivir a Ciudad de México, una persona que estaba haciendo algo por su bien. Entonces,
Si algo he entendido yo en la vida es que en los momentos en los que más me siento cómodo es cuando más funciono, cuando más avanzo. Y eso fue un parteaguas muy grande porque a partir de ahí comprendí, dije, ok, algo que quiero es lo que tengo que hacer y tengo simplemente que enfocarme. Otra de las cosas que también me pasó cuando estaba en el SEA, yo me comía las uñas toda mi vida. Y me arrancaba así la uña hasta que ya no podía agarrar ni la ficha porque me dolían a mí las manos. La primera vez que yo regresé a Monterrey, a los 3 meses, que fue Semana Santa, entramos en enero a la escuela, en Semana Santa regreso a Monterrey y mi mamá me dijo, ¿y por qué no te comes las uñas? Ay, sí es cierto. Inconscientemente sí. Estaba en un área donde yo me sentía un pez en el agua y los que para mí siempre fueron problemas y que fui al psicólogo y fui a terapia y fui a psiquiatra, estuve medicado en su momento, realmente no. Entonces, si algo yo puedo compartirle a la gente es busque el lugar en el que seas feliz y que realmente te sientas tú. Y tal vez esos traumas nunca fueron traumas. Simplemente fueron cosas que tú no aprendiste a dar tu energía para que eso no te afectara en tu vida, ¿no? Y es que, si te das cuenta, está todo en la cabeza. Todo. O sea, todo en la cabeza, tanto lo propio como lo que Lo te ajeno. infunden las otras personas, y ahí se hace una mezcla que al final de cuentas es la que no te dejaba hablar. Sí. Pero cuando te lo propusiste de que no, yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y fuiste llegando y a un grado hasta que ya no te diste cuenta. Sí, 100%. O sea, no te diste cuenta que ya no te comes las uñas, no te diste cuenta que ya no tartamudeabas, hasta cuando la otra gente te lo empieza a decir, ay, caray, sí es cierto. Sí. O sea, esos cambios que los querías y los proyectabas se fueron haciendo realidad. 100%, o sea, yo durante muchos años yo tuve un lápiz en la boca que es uno de los ejercicios que más le ponen a hacer el otorrinolaringólogo a las personas que no pueden hablar bien, que tienen el frenillo corto, te pones un lápiz y empiezas a hablar así, ¿para qué? Para que tengas Para más que te esfuerces conciencia a tratar de y que hablar tengas mejor. conciencia del movimiento de tu lengua, que muchas veces hay personas que arrastran las palabras o que no se les escucha mucho o que son el tipizapo que se le llama, es porque no tienes una movilidad ni un... Tu lengua no está ejercitada. Porque la lengua es huevona. La lengua es huevona, cuando quiere, porque para sí. Otras cosas Anda, pues. andamos haciendo milagros. Pero justamente es eso, o sea, en el momento en el que yo dije, ¿por qué soy tartamudo? No estoy más tartamudo. Yo puedo pararme en un escenario, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, y fueron cosas que a mí hasta el día de hoy me ayudan a recordar siempre el origen y decir, siempre pude esto. ¿Por qué no me puse las pilas más temprano? No, está bien, todo tiene un proceso y todo Sí. tiene un momento. Es el momento, porque a veces uno dice, ¿cómo no lo hice antes? Sí. Todo llega en el momento que tiene que llegar. El universo y Dios es perfecto, es maravilloso, y llega siempre en el momento perfecto. Oye, tocayo, ¿y cómo llegas? Ahora sí, bueno, ya después del SEA, ya ahora estás más seguro, estás más confiado de ti mismo. ¿Cuál es como el primer reto grande que tienes? ¿Cómo llego en autobús a Ciudad de México? Ándale, con tu yo vendí gallina todo, yo dije, yo me voy a venir a Ciudad de casa. México. Y realmente para mí, como se los comenté hace rato, para mí siempre fue un sueño estar en Televisa. Siempre fue un sueño vivir en Ciudad de México. La primera vez que yo vine a Ciudad de México fue porque yo hice el casting para el SEA sin decirle a mis papás. Okay. Hubo una situación en mi casa que durante muchos años el querer ser artista para mí no era bien visto porque mi papá me decía, o mis hermanos, incluso mi hermano, vas a ser un don nadie, yo estoy estudiando una carrera y tú no vas a tener nada. O mi papá, no hombre, esas son joterías, esas cosas no, es pura promiscuidad ahí en el ambiente y puras dulces y por no decir otra palabra. Y muchísimas cosas. Pon tú que sí. Pon tú que pero sí. Tú puedes andar en el lodo sin ensuciarte hasta arriba. Te puedes manchar el zapatito, pero no hasta arriba, ¿no? Y justamente yo siempre como que veía de está malo que yo me quiero yo dedicar. Pero conforme más iba avanzando y más iba creciendo, yo estaba más decidido de realmente quiero ser artista. Realmente yo quiero estar en la tele. Entonces yo voy a hacer el casting en Televisa Monterrey la primera vez para lo del SEA y me acuerdo que yo llego a la fila y vi como a 10 conocidos míos, de los cuales como 3 se vinieron al SEA en ese entonces, ¿no? Yo voy a hacer el casting en Monterrey y me hablan. Jorge, quedaste para la siguiente etapa en Ciudad de México, te tienes que venir en diciembre ya, la siguiente semana. Algo así era, no me acuerdo perfecto, ¿verdad? Pero me hablan, tienes que venir al segundo filtro. Y yo, ok, no le dije a mis papás, inventé que iba a ir a trabajar a otro lugar, me subí a un autobús,
vine 14 horas en autobús qué para llegar a bárbaro. Ciudad de México. Pues tú eres de Torreón, ya te haber tocado alguna vez. Sí, ¿no? ya. 12. 12 horas. Estás más cerquita Ajá, tú. sí. Estoy más para acá que para allá. Sí, y entonces yo me vine al casting y cuando entré a Televisa, la primera persona que yo vi fue a Galilea que venía. No Y manches. para mí eso fue, estás haciendo algo bien. Una buena señal, Fue una señal porque pues yo crecí viendo a Galilea en Vida TV, yo crecí, pues soy de la generación en donde pues yo creo que Galilea empezó, ¿no? Sí. Entonces cuando yo llego a Televisa, lo primero que veo es eso y dije, ¿y son los artistas que yo veo en la tele? Iba yo caminando, iba yo viendo los foros y para Oye, mí tú era así. así de, Ay, huele sí. a éxito. y yo veía los foros, llego al CEA, veo al señor Cobo, que era el director, que yo siempre supe que él fue el director de El mentado CEA, Cobo, el ¿no? mentado señor Cobo, Ajá. que mi respeto. Pero me acuerdo que conforme cada segundo que yo pasaba dentro de Televisa, yo decía, esto es lo mío. Aquí Sí, nací. Era un Disney, De ¿no? aquí soy. O sea, un Disney, un Universal Studios, un Home Depot para mí, porque a mí me encanta el Home Depot. Y todo estaba perfecto. Salgo de ahí y lo primero que hago es cruzar Periférico y pregunté cómo llego al Ángel, porque yo era mi sueño dorado. Sí. Llegar a ver el Ángel, como imagino que la gente cuando va a París y que ve la Torre Eiffel, me imagino que igual, pero yo quería ver el Ángel, ¿no? Entonces, llego al Ángel y yo me senté en una banquita frente al Ángel y para mí, ahí es un punto neutro en la Ciudad de México que siempre que yo quiero como reconectar y volver a recordarme el por qué estoy aquí, voy al Ángel. O sea, voy y me siento, me pongo a ver el Ángel y El es inicio. como, yo le pedí al Ángel. Suena una mensada y tal vez esto es algo Y que esta la gente rosa. se va a reír. Y esta rosa. Pero yo me puse ante el Ángel de ahí y le dije, por favor, yo quiero vivir en Ciudad de México. Yo quiero estar en el CEA. Por favor. Entonces, ahora siempre que yo quiero lograr algo o que quiero decretar algo, voy y me siento enfrente del Ángel y lo hago. Porque en su momento para mí fue muy significativo, algo que yo veía en las novelas, algo que yo veía en la tele, algo que yo veía pues desde toda mi vida había sido realidad. Visitar Televisa, conocer el Ángel, venir a Ciudad de México. Como que tantas cosas en un solo viaje era muchísimo para mí. Y yo me acuerdo que cuando me vine para acá, pues yo me vine en autobús, le dije a un amigo, oye, no tengo dónde quedarme, no tengo para el hotel. Y me dijo, no, hombre, yo te lo consigo. Me presentó un amigo de él, a Roberto, que mil gracias. Él me prestó su departamento en el sillón en la sala para yo venir a hacer el casting. A ese nivel te digo Sí, que sí, es sí. cuando las cosas las quieres hacer, las haces. Cuando quieres, buscas la manera y el no tener lana no es un límite. No, el no tener lana siento que te da más coraje de, tal vez ahorita no puedo pagar el avión, pero la siguiente vez se va a cumplir el sueño y lo voy a poder pagar. Es algo que a mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Pues resulta que en ese año que yo vengo a hacer el casting, no quedo en el CEA. Okay. No quedo en el CEA, pero yo regreso a Monterrey, yo regreso con los bien cargados y voy con mis papás y me voy a vivir a Ciudad de México. Porque yo quiero ser artista, no, pero ¿a qué te vas a ir? Sin su aprobación. Con o sin el CEA, yo voy a ser un artista, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mis papás, y mi papá sí, que no, estás mal, si tú te vas a vivir a Ciudad de México, te vas a quedar sin familia, no cuentes con nosotros porque estás dejando la carrera, porque estás haciendo esto, porque no vas a ser un don nadie, porque no vas a hacer una carrera. ¿Qué estabas estudiando en ese momento? Yo estaba estudiando mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo estaba en la carrera en la Universidad de Comunicación, en la rama de mercadotecnia. Yo me salí de ahí porque yo decidí ser artista. Yo un día me desperté y dije, ¿para qué estoy estudiando? Ni lo disfruto, ni me gusta. Y me voy a dedicar a eso. Sí me dediqué a eso, ahorita te platico porque es que hay mucha cosa. Ok, yo estudiaba mercadotecnia, nos vamos a regresar un poquito y ahorita volvemos cuando enfrenté a mis papás para venirme a vivir a Ciudad de México. Resulta que yo cuando tenía 19 años, yo tenía, con un tío mío, nos asociamos y pusimos una agencia. Entonces yo tenía una agencia de mercadotecnia y yo estaba estudiando mercadotecnia. Cuando yo empecé a trabajar con la agencia, duré aproximadamente un año con ese proyecto, yo hacía los castings para las edecanes. De yo trabajar en agencias, después yo puse mi agencia. Ok, aprendiste. Aprendí bien, pero también porque entendí que es algo que siempre me había gustado, ¿no? Entonces, cuando yo tenía la agencia, yo hacía el vestuario, yo bordaba las lentejuelas de los brasieres de las edecanes de cervecería. Yo hacía esto que lo otro. O sea, yo hacía todo y estando justamente con la agencia, yo decía, ¿para qué estoy estudiando esto si ya me dedico a esto? O sea, ¿para qué estoy estudiando algo que actualmente me está generando ingresos? Ya lo sabes. Que ya lo estoy haciendo. Entonces, un día me acuerdo que me desperté y dije, ya no voy a la escuela. Ya no quiero estudiar. Ya no quiero estudiar, ya no voy a estudiar. Y yo me acuerdo perfecto que ahí con mis amigos y vámonos
a la carretera por unos litros y nos fuimos a la carretera y te lo juro que ese día brindamos y yo ya no voy a estudiar, voy a ser artista y mis amigos, sí, confío en ti y no sé qué, y cuando seas famoso y mis amigos fue como este motorcito que yo llegué a mi casa Te impulsó a y hablar llegué con yo tus con mi mamá papás. de mamá, ya no voy a estudiar. Mi mamá creo que le dio un microinfarto y fue como, Ajá. ¿cómo? O sea, ¿cómo que no vas a estudiar si nosotros pagándote esto y que el otro y no sé qué y no sé qué? Para esto, ¿te acuerdas que yo te platiqué que yo trabajaba como desde los 15 años? Empecé a trabajar, entonces tuvo mi mamá razón en algo que dijo, cuando le agarres el gustito al dinero no vas a querer trabajar. Digo, no vas a querer estudiar. Ajá. Y así fue. Entonces, yo decido dejar ya la escuela, después empiezo a hacer como que mis pininos en Monterrey. Lo primero que hice fue, empecé siendo extra en series de televisión, una para Telehit, luego en una novela que se llamó Porque el amor manda, que es la del secretario de Fernando Colunga con Bianca Soto. Y yo ahí era extra. Yo salía pasando atrás así caminando y cuando yo me veía en la tele yo decía, soy este. Y le decía a mis tías y mis tías me Al marcaban, te pendiente. estoy viendo en la tele, Orlando. Y yo, Ah. ese soy yo. Y como que cada vez más, ¿no? Entonces fueron cosas que a mí me fueron dando fuerza de empezar como modelo, después a ser animador de eventos, después a conducir eventos, después a hacer comerciales, después videos musicales con artistas, luego fui extra. Y al momento que yo fui extra, yo de ahí tengo excelentes y muy buenos amigos como Violeta Isfel, Sherlyn, que en proyectos en donde ellas estaban como actrices, yo estaba como extra. Okay. Pero por azares del destino siempre soy muy amiguero y como que me Hiciste hice buena amigo. amistad. Y hasta la fecha siguen siendo amigas mías. Entonces, cuando estaba ahí siempre es de que me decían, güey, ¿por qué no te metes al SEA? Y yo, no, es que el SEA me da, no. Métete al SEA. Y yo, no. Entonces, una vez me acuerdo que en la novela Porque el amor manda me dieron un beat, que un beat se le llama cuando hay un extra, pero tiene un texto. Okay. Aquí están los papeles, aquí está su café. Ajá. O sea, un beat es una frasecita Ajá. nada. Pero ya te sentías... En Porque el amor manda me lo dieron y cuando llegué yo no pude hablar. Ay, no manches. Era fue como, ¿no? Regresó Orlando. Regresó Orlando a mi vida y se me ¡No! ¡Ah! No. Y me acuerdo perfecto porque yo decía, no, pero... Y luego, corte, otra vez, como 6 veces. Y luego al final lo pude hacer, pero me acuerdo que la escena duró un microsegundo. O sea, así como que no, Beto no puede hablar, bórrasela, ¿no? Aquí está. Pero siento que de ahí fue agarrando como que la gasolina para atreverme a hacer mi casting del SEA, ¿ok? Sí. Hago el casting del SEA. Vez. Sí, la primera vez hago el casting, de ahí agarré fuerzas porque pues ya venía yo de ser extra, ya venía de hacer comerciales, ya venía a hacer imagen de no sé qué, ya venía de modelar aquí, de modelar allá. No quedo, regreso a Monterrey y lo primero que dije fue voy a hablar con mis papás, yo me voy a vivir a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque aquí había conocido ya gente en el SEA, porque con mi amigo el que me quedé, él es cantante, se llama Roberto Silva Silvano, él fue el que me prestó su departamento y como que esos días que estuve aquí yo estuve con él y yo veía que él escribía música, que él era así como muy bohemio, que la gente con la que él se juntaba como que tenía algo que ver con el medio artístico. Cuando yo fui al SEA, con la gente con la que yo platiqué, fue como que no, pues yo desde chiquita estaba en ballet, no, pues yo estaba en canto, mi papá es tal, mi mamá es tal. Entonces como que yo decía, todos traen algo, un preparativo y yo no tengo nada. Yo no hay ningún artista en mi familia, yo no hay alguien que se dedique a la música, yo no hay alguien que se dedique a hacer videos, nadie en mi familia. No hay. Nada. Entonces, el primero. Cuando yo vengo aquí a Ciudad de México, que hago el casting, yo regreso a Monterrey, yo regresé con todas las ganas del mundo de, bueno, creo que ha llegado mi momento de realmente hacer lo que yo quiero, ¿no? Hablo con mis papás y mi papá me dice que no, si tú te vas a Ciudad de México te olvidas ya de la familia, yo no te voy a apoyar porque te vas a ir sin hacer nada, chalala. Me acuerdo que tuvimos una discusión muy fuerte porque pues para mí era mi seguridad de me voy a vivir a Ciudad de México. Se acaba eso, no recuerdo bien la situación exacta, pero me acuerdo que mi mamá a mí me lo dijo. Prométeme que primero te vas a dar a conocer en tu ciudad y después te puedes ir a donde tú quieras. Si tú me prometes que primero vas a darte a conocer en Monterrey, yo te voy a apoyar que te vayas a donde tú quieras. Y me acuerdo que cuando ella me dijo eso, para mí fue como, claro. Pues ya un alivio. ¿Para qué me quiero ir a otro lado si en la tierra de profetas el... Ajá. Sí, nadie es profeta en su Nadie tierra. es profeta. O candil de la calle, oscuridad de la casa. Esa es otra frase, ¿no? Muy bien. Esa es otra cosa, pues. Camarón que se duerme se le va la corriente. O perro que ladra no muerde. No, y entonces, cuando me dijo eso a mí mi mamá, yo dije en ese momento de, sí es cierto. Y me puse a checar. Monterrey también es una capital de talento. Es una capital de talento y hay muchas oportunidades porque siento que no siendo conductor, no siendo cantante, no siendo actor, puedes llegar a hacerlo. Sí. Y puedes llegar a proveerlo. ¿Por qué? Porque en Monterrey somos uno de 100.
Ciudad de México somos uno de 1,000,000. Entonces, en su momento en Monterrey, alguien estaba, mi primer trabajo en televisión, ya oficial, fue en multimedios. Yo fui a hacer un casting porque una amiga fue que me dijo de que, güey, están haciendo un casting en multimedios, tú me dijiste la vez pasada que tú querías hacer, ve a hacerlo. Y yo, chingas, vámonos. Y me fui a hacer el casting y en ese entonces el productor era un chileno, Rodrigo, y yo me acuerdo que yo hice el casting y me dijo, huevón, tienes una papa en la boca que no me funcionas. Y yo, por favor, dame otra oportunidad. No, 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 es que estás muy fresa y a mí no me funciona eso. Otro día. Y yo, no, por favor, sueño con esto. Necesito esto. Y yo me acuerdo que casi creo que me linké y le dije, dame otra oportunidad. Me dijo, va, hoy está el día, te veo el viernes. Ok. Yo me acuerdo que yo me fui para mi casa y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago para Pero quitarme el- yo, pues no rogando, pero sí creo que pidiendo una oportunidad. Yo creo que el productor en su momento dijo de que algo ha de tener este morrillo, ¿no? Ujú. Mínimo se ve bien a cuadro, mínimo algo ha de tener, ¿no? Tiene ángel, Tiene ángel, cae bien, trae, Ajá. trae su buen aura. aura. Entonces, yo me acuerdo que voy el viernes y cuando voy el viernes yo me voy en look vaquero. Para esto era un canal de música regional mexicana que se llama, o se llamaba Telerritmo, que pertenece a Multimedios, y me acuerdo perfectamente que yo veía al Pollo. El Pollo era un conductor que estaba en Telerritmo desde mucho antes, pero yo trabajaba con él con marcas y con Ok. publicidades, y como que él ya era más famoso porque hacía muchos eventos en los estadios, etcétera, ¿no? Entonces yo dije, pues me voy a vestir igual que él, ¿no? Le agarré unas botas a mi papá, un pantalón a mi papá, una camisa de cuadros, el sombrero y voy a hacer el casting. Cuando hago el casting, me dice Rodrigo, el productor, estás perfecto físicamente, pero tu voz no me ayuda. Otra vez. Otra vez. La segunda Entonces yo oportunidad. le dije a él, ¿qué es lo que no te gusta? Y me dice, es que tu voz no me da regional, no me da vaquero, no me da mexicano, no me da Pues, norteño. ¿cómo quieres que hable? Pero porque recordemos que, que el acento fresa en Monterrey es un Monterrey así como Cindy la Regia. Ajá. Entonces yo siento que yo tenía algo de eso antes, no sé, nunca lo hice consciente, pero siento que algo de eso había, ¿no? Entonces el viernes me dice, está todo perfecto excepto tu voz. Y yo, si es la voz, entonces te lo puedo llegar a cambiar. No, sabes que ya no, o sea, yo ya tengo que entregar este proyecto, yo ya tengo que decir quién y no sé qué, va de nuevo. Por favor, dame oportunidad. La tercera es Dame la por vencida. favor la oportunidad. Yo sé qué es lo que buscas. Y él es que no eres lo que yo busco. Yo necesito a un macho mexicano. Un macho que me represente. Que represente a México. Que represente al norte. Porque en ese momento era, Telerritmo era como nivel parte norte y Estados Unidos. Entonces, pues quien lo veía era la gente pues que venía del norte o que vivía en el norte o estaba en Estados Unidos y le recordaba su tierra, etcétera, ¿no? Voy el lunes y cuando lo hago lunes, yo para esto yo me pasé sábado y domingo viendo Bandamax todos los días. Todos los días yo veía las 10 más picudas, yo veía todos los programas que ven en Bandamax y yo decía, un día yo voy a estar ahí, yo voy a trabajar ahí. Llego el lunes, hago mi casting y el productor así, No mames. me encantó. Esto es tuyo y te quiero a ti, nos vemos aquí el miércoles para que empieces ya a grabar. Entonces, de tener un no a rogar una segunda oportunidad y a suplicar una tercera oportunidad. Cuando la segunda fue tu voz, yo dije, no me vuelva a pasar y yo me voy a poner las pilas porque yo quiero estar en televisión. Entonces, mi primer trabajo y mi primera oportunidad fue en Telerritmo como conductor en un programa que se llamaba el Top 10 de Telerritmo. Y entonces yo presentaba videos. Entonces yo tenía que hablar de, Calibre 50 lanzó esta canción, chalalala. Entonces, de repente había días en los que yo amanecía tartamudo y no podía hablar tanto, pero pues ya como que le truqueaba, entonces empecé a aprender como que muchas cosas que en televisión tal vez no te lo cuentan y no hay una escuela, simplemente conforme la práctica, y vas a cuadro y dale. lo vas aprendiendo, ¿no? Esa fue mi primera oportunidad. Estando ahí, yo vuelvo a hacer al año el casting para el SEA y yo dije, ahora traigo más seguridad y 100%. Cuando llegué otra vez a Televisa en Monterrey, hago el casting y cuando entro fue, Jorge, qué bueno que volviste a venir, el señor Cobo. Y para mí fue algo muy bonito porque me recordaba. Ajá, ya porque yo ya era alguien, yo ya tenía un nombre, yo ya no era alguien más que había estado en esa fila para hacer un casting, ¿no? Hago mi casting y cuando salgo de que Jorge te ve en México, va. Cuando yo salí dije, me va a hablar para el segundo filtro. Pero esta vez sí voy a ahorrar para no irme en autobús. Ya la segunda vez ya me vine en avión, vengo a hacer mi casting. Y cuando hago yo mi casting, salgo yo de Televisa y yo ya lo sentía.
Si algo yo tengo y algo siempre he dicho es yo siento y siempre hay que hacer caso a las corazonadas o a la forma en la que te pone a respirar ciertas situaciones, porque ahí es cuando tienes una respuesta. Tal vez tú llegas a un lugar y te vas, no pasó nada, pero a veces que llegas y te vas y dices, tú, aquí pasó algo. Sí, resuena. Aquí me levanté al muerto aunque sea, pero me lo llevo. ¿No? Entonces, yo vengo a hacer mi casting para la segunda vez, me hablan que yo quedé y ahora era el cómo le voy a decir a mi familia que me voy a vivir a Ciudad de México. ¿Cómo voy a dejar a mi gente? ¿Cómo voy a dejar Monterrey? ¿Qué me voy a hacer allá? ¿Quién me Que va a ya mantener? tenías un lugarcito. Ya tenía un lugarcito, pero nada te asegura de dejar todo por venirte por el nada. Pero como siempre yo soñé con vivir aquí, como siempre yo soñé con estar en el SEA, cuando me dijeron, estás en el SEA, fue como, ok. Ahora lo difícil es hablar con mis papás, ¿no? Hablo con mis papás y yo, papás, tipo, pues quedé en el SEA, me voy a ir y no sé qué. Así era la cara de mis papás, así. Como que, ¿qué va a pasar? O sea, como que no sabían qué pedo y como que mi papá lo veía, sí, pero no, mi mamá igual. Y luego, pero sí te vas a ir. Y yo sí, entro a clases el 9 de enero, yo llegué aquí a Ciudad de México el 8 de enero. Eh, y cuando yo llegué a Ciudad de México, llegué con una maletita, pues, en un cuartito de 2 metros por 2 metros, con una camita individual, en donde yo tenía mi closet, mi bañito, pagaba 2,500 pesos en ese entonces por mi cuartito. Vivíamos en un departamento de 9 personas, pero yo entendía que eso era parte de mi aldea, era parte de las cosas que a mí me gustaban, y ahí fue cuando llego a Ciudad de México. Parte del proceso. Parte del proceso. Y vemos, y lo hemos dicho, que vemos a una persona que tiene éxito, que está cumpliendo sus sueños y creemos que es muy fácil, pero no sabemos todo el recorrido que ha pasado. Y yo creo que cuando conocemos este tipo de historias, Tocayo, nos da mucho valor, nos da inspiración, nos da motivación a que, güey, tú también puedes. Claro. O sea, si yo pude, tú también puedes. Sí. Y yo creo que eso es algo de lo bonito que, y de lo orgulloso que te debes de sentir para todas las personas que a lo mejor están atravesando por un problema de tartamudez u otra situación que no hay imposible, que no hay imposible. Sí, yo creo que no hay imposibles porque siempre creo que los bloqueos y los límites siempre los ponemos en nuestra mente, pero vuelvo a repetir, es por algo que socialmente te imponen. Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer el otro, tú no puedes ir a no sé dónde, tú no puedes... ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que me impide el no hacer esto? Mi mente. Entonces, cuando realmente siento que te propones algo y cuando realmente sabes qué es lo que quieres en esta vida, que no siempre se sabe. Obviamente hay momentos en mi vida que yo tuve que yo decía, tal vez esto no es lo que quiero. Pero cuando hacía lo que sí quería, eso me daba la gasolina. Y siempre yo le he dicho, la artisteada en general es la carrera del no. Siempre hay un no. Tú vas a hacer un casting y es no. Esto no es que si estuvieras más alto, si estuvieras más güero, si estuvieras más flaco, si estuvieras más mamado, si estuvieras más... No, 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 no. Pero cuando hay un sí, ese sí te da el motor de gasolina para poder seguir continuando y buscando el sueño. Entonces siempre hay que acordarnos de los sí y no de los no. Porque el no, ¿para qué te acuerdas? Si te tomos te lo van a decir. Mejor acuérdate de cuando tuviste un sí y eso es lo que te va a llevar a volver a tener este motorcito, esa adrenalina, esa energía de poder decir sí puedo. ¿Sabes? Qué bárbaro. Tocayo, ¿qué le dirías a Jorgito Orlando? A Orlando. A Jorge Orlando. O a Jorge Orlando. A Orlandito. ¿Qué le diría? Híjole. Es bonito que sueñes. Es bonito que quieras estar ahí. Es bonito que quieras hacerlo. Es bonito lo que eres. Es bonito eso que tanto sueñas y eso que tanto quieres se va a cumplir. Es bonito soñarlo, es bonito escucharlo, es bonito verlo, es bonito inspirarte, es bonito bailar, es bonito actuar, es bonito todo. No es malo hacer lo que sueñes hacer. Al contrario, creo que la cosa más bonita es darnos cuenta en este mundo para lo que sí funcionamos, para lo que no funcionamos, y cuando cumples un sueño, te das cuenta que todo ha valido la pena. Qué bárbaro, ¿eh? Qué Ya, bárbaro. aprovecho ya. Y que ese mensaje le sirva al Jorge del futuro. Sí, 100%. Creo que si algo he aprendido es aplaudirme las pequeñas o grandes cosas que han pasado en mi camino, porque no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Y hoy estás aquí, güey. Nunca. O sea, estás aquí, te estamos viendo, te estamos conociendo y de que sí se puede. Sí, sí se puede. Pues ya lo dijo Jorge Vadillo,
Tocayo, tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales, estoy en todos lados como me dicen Vadillo. Hay muchas personas que no saben que me llamo Jorge Orlando. Ahorita ya lo saben ustedes, pero todo el mundo me dice Vadillo. Entonces así me pueden encontrar en todas las redes, TikTok, Facebook, Instagram, en el Tinder, en todos lados. No. Arroba me dicen Vadillo. Arroba me dicen Vadillo. Me dicen Vadillo. Me dicen Vadillo. No te van a poner Vadillo. No, me dicen Vadillo. Con que le pongas Vadillo y debe aparecer ahí algún Vadillo, debe haber. Un barbón, ahí va a salir. Algún barbón. Oye. Ese es. Pues muchísimas gracias, Tocayo. Gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. No se olvide de darle like y compartir esta entrevista porque seguramente a alguien le va a hacer mucho confort y le va a servir demasiado. Tocayo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Es una plática que yo creo que podemos estar aquí muchísimas horas, falta. pero te propongo que cuando yo ponga un canal o tenga un podcast te voy a invitar para ahora sí conocerte un Una poquito a ti segunda también, parte. porque pues también siento que de aquella parte pues también hay mucho de qué hablar, ¿no? Así es. Primero Dios, nos veremos muy pronto. Eso, muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.